la conocen, se las presenté en el primer módulo. La licenciada es coordinadora del diplomado, junto a la licenciada Gabriela Guzmán, a mi persona también. Y bueno, tenemos un coordinador general, ¿verdad? Que es el doctor Rodolfo Pinzón. Y la licenciada Suseli, bueno, ella es licenciada en Química Farmacéutica, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene varios cursos, por ejemplo, tiene uno que es de nivel intermedio y avanzado del programa de epidemiología de campo, FETP, de la Universidad del Valle de Guatemala. También recibió el diplomado de atención integral de VIH-Sida, impartido por el Hospital Roosevelt y con el aval de la Universidad Francisco Marroquín. Ha participado en los diferentes talleres de actualización que se han llevado a cabo en el hospital y avalados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. La licenciada actualmente es la subcoordinadora de farmacia de nuestra unidad y es coordinadora de la clínica de atención del paciente, coordinadora de la clínica de atención del paciente hospitalizado del 2014 al 2019. La licenciada Suseli nos acompaña hoy para hablar del tratamiento antirretroviral, de la farmacología, los antirretrovirales, pero específicamente en la parte de interacciones. Licenciada Suseli, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por acompañarnos durante todo el tiempo en todos los módulos, ¿verdad? Porque pues como coordinadoras estamos acá presentes, aunque no tengamos interacción, ¿verdad? Con los participantes, pero tú has estado siempre acompañándonos con la logística del diplomado, así que muchas gracias, te dejo el tiempo ahora. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, licenciado. Gracias, Javier. Bueno, entonces ya vimos ahí sí que pues un poquito corto, ¿verdad? Porque para hablar de antirretrovirales hay veces deberíamos de tener casi que un día completo, pero algo importante es que tengamos ahí sí que las bases, ¿verdad? Para empezar a ver lo que son los antirretrovirales. Si ustedes se dieron cuenta, prácticamente ya tenemos una gran variedad de medicamentos, pero algo importante es que sí debe de ser no monoterapia, ¿verdad? O lo ideal es no dejar a un paciente en biterapia, sino que siempre tener 3 medicamentos como parte del esquema antirretroviral y que sean funcionales. Esto en gran medida a lo largo de los años ha sido para beneficio de los pacientes el que se sigan desarrollando nuevas opciones. Ahorita con los inhibidores de integrasa, realmente los efectos adversos han disminuido, la efectividad en cuanto a disminución de la aparición de mutaciones, también esto se reduce considerablemente, ¿verdad? Por la barrera genética que estos pues tienen en comparación con los no nucleósidos. Los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa siempre forman parte, ahí sí que pilar del esquema antirretroviral, principalmente de primera línea. Y esto es de que lo tomemos bastante en cuenta. El inicio del esquema antirretroviral también recordemos que va a variar dependiendo de cada paciente. Entonces, durante las respuestas que di ahorita en la primera clase, si ustedes se dieron cuenta, enfaticé bastante el manejo del paciente con un equipo multidisciplinario. Esto porque realmente no podemos hacer pues muchas cosas, ¿verdad? Hay veces en las unidades existe una enfermera que es casi que la todóloga, ¿verdad? Es la que entrega medicamentos, es la que ve como psicología, ¿verdad? Escucha al paciente, es la que viene y mira cómo el paciente logra llegar a la clínica sin mayor dificultad. Entonces, todo esto, ¿verdad? Hasta cierto punto beneficia al paciente si tenemos un equipo donde cada quien especializado en su área
se preocupa por el bienestar del paciente, ¿verdad? Entonces va a depender, como les digo, el inicio de cada esquema depende de cada paciente, de los laboratorios, ¿verdad? Hay pacientes que sí es importante iniciarlo incluso el primer día que llega a la clínica. Hay otros pacientes que puede uno esperar hasta un tiempo, ¿verdad? Hasta que haya realmente aceptación del diagnóstico para iniciar el esquema antirretroviral. Como parte del esquema, nosotros estuvimos ahí sí que bien pendientes de estar preguntando efectos adversos y esto muchas veces también se ve con mucha frecuencia en los pacientes, aunque créanme que sí logran manejarlo hasta cierto punto los pacientes. No, algo importante es el manejo de la aceptación del diagnóstico, ¿verdad? Donde los pacientes saben y entienden que estos medicamentos van a ser, ahí sí que por el momento, durante todo el resto de su vida. Entonces, eso es importante que el paciente acepte su diagnóstico, entonces al aceptar el diagnóstico va a aceptar y va hasta cierto punto tolerar de una mejor manera todos estos efectos adversos. Dentro de lo que son los antirretrovirales, debemos de tomar en cuenta todo lo que son las interacciones farmacológicas. Aquí, como les mencionaba, tenemos pacientes que inician su terapia antirretroviral, pero también tienen que, ahí sí que tomar, ¿verdad? Profilaxis para prevenir enfermedades oportunistas. Recordemos que profilaxis significa prevenir, ¿verdad? Una enfermedad. Entonces, principalmente, si esto va a variar dependiendo de los CD4 de cada paciente, pero hay pacientes que usualmente llegan a nuestras clínicas, ¿verdad? A nuestras unidades con CD4 menores incluso de 50. Entonces, aquí ya tenemos que incorporar, aparte del esquema antirretroviral, trimetoprim para evitar neumocistis, fluconazol para evitar criptococo y aparte acitromicina para evitar el complejo MAC. Entonces, estos son 3 medicamentos extras de una terapia antirretroviral. Pero si este paciente también debuta con la enfermedad, con una enfermedad oportunista, aparte de las profilaxis, todavía tenemos que agregar el tratamiento para la enfermedad oportunista, que también han ido variando, pero sí tenemos pacientes que incluso toman, ¿verdad?, más de 10 tabletas al día. Y aquí no lo coloqué, pero también recordemos que tenemos pacientes con enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que el paciente tenga que consuma diariamente muchos medicamentos. Realmente lo que es la interacción, lo que es ahí sí que el aumento o la disminución, ¿verdad? A la hora de combinar dos medicamentos o ya sea con alimentos o suplementos, ¿verdad? Que tengan ahí y que tengan ellos que tomar. Y entonces esto lo que puede hacer es que haya una disminución de la acción de alguno de los medicamentos o el incremento de la acción de alguno de estos o la aparición, ¿verdad?, de los efectos adversos. Aquí si se dan cuenta, hay muchas veces uno dice, pero ¿por qué los alimentos, verdad? Si uno usualmente, ¿por qué tienen que tener interacción? Pero realmente aquí es donde miramos, y la licenciada Mirsi lo mencionó con el efavirenz, en un principio lo consumen con alimentos ricos en grasa al inicio de la terapia antirretroviral, los efectos adversos pueden aumentar. ¿Por qué? Porque aumenta la absorción de este medicamento y entonces aumentan estos efectos adversos. Afección clínica, ¿por qué dicen afección clínica? Porque y de la misma manera, si un paciente tiene, por ejemplo, falla renal, entonces la eliminación del medicamento no va a ser de la misma manera que un paciente, supongamos, de 18 años con su función renal normal, ¿verdad? Suplementos, o aquí también agrego mucho lo que son plantas medicinales, esto que va más que todo en conjunto con los medicamentos, pero sí debemos de tomarlo en cuenta. Muchos pacientes dicen, ay, pero si son vitaminas, ¿verdad? Esto no es que cause ningún daño, pero bien puede afectar lo que es la función de un medicamento.
Hay varios factores predisponentes, por ejemplo, los ancianos, ¿verdad? Que la función renal o hepática, incluso la función gástrica no va a ser la misma que un joven de 18, 20 años, ¿verdad? Polimedicados, ya lo mencioné, cuando tienen enfermedades concomitantes, ¿verdad? Factores genéticos, esto también va muy relacionado. Recordemos que así como el abacavir tiene hipersensibilidad con un alelo HLB51, si no mal recuerdo, y si un paciente lo presenta, entonces esto lo que hace es que aumenta la hipersensibilidad del abacavir hasta llegar a un grado de Steven Johnson. Entonces esto es de tomarlo en cuenta. También realmente aquí en Guatemala no tenemos tanta afectación por este alelo, pero sí es de tomarlo en cuenta. Y los enfermos renales o hepáticos, que también lo tenemos que considerar a la hora de tener a un paciente con esquema antirretroviral. Esto es súper importante, la clasificación según la relevancia clínica. Recordemos que hay interacciones que son leves, que realmente no debemos o no es importante realizar ninguna acción, ¿verdad? En la toma concomitante de los medicamentos. Cuando es moderada, muy importante, pongan mucha atención, cuando es moderada lo que debemos hacer es modificar nada más horarios o la manera de administrar los medicamentos. Entonces, estos sí se pueden dar, solo que sí debemos de tener cuidado en cómo el paciente lo consume, ¿verdad? Y severa, aquí realmente lo que llamamos severo es contraindicado. Lo ideal es no darlo porque ya sea que el efecto adverso sea pues alto o realmente uno de los medicamentos realmente no va a funcionar. Entonces, de nada va a servir que esté tomándose este medicamento el paciente si no va a hacer ninguna acción en el cuerpo. Acá, algo importante que no es para ahí sí que atormentarlos, ¿verdad? Con los efectos adversos, con las interacciones, perdón, existen muchas tablas donde van a estar ahí sí que detallado la interacción que pueden tener los medicamentos. Como les decía, verde es leve, realmente no se pueden dar de manera conjunta. Con amarillo naranja lo ideal es hacer alguna modificación y con rojo realmente está contraindicado. Ahí lo que debe uno de hacer es ver otras opciones de medicamento. Aquí si se dan cuenta es lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de cada medicamento, ¿verdad? Existen muchas tablas donde uno puede consultar realmente cada medicamento. La tabla que más utilizamos nosotros dentro de la clínica es una de Liverpool, se llama. Y aquí solo se colocan, ahí sí que los dos medicamentos que uno quiere consultar, ¿verdad? Y ahí ya le aparecen a uno qué tipo de interacciones presentan. Otras Medscape también lo tenemos, ahora existen pues varias en el mercado, ¿verdad? Disponibles en internet que las podemos utilizar para consultar estas interacciones. Aquí, pero importante también es ver por qué se producen estas interacciones. Entonces, recordemos que todo medicamento tiene una acción farmacodinámica y una acción farmacocinética. Entonces, farmacodinámica es cuando se da la sustancia, ¿verdad? Se produce cuando la sustancia actúa sobre el mismo receptor o órgano. Y la farmacocinética es cuando ahí sí que la interacción se produce por la absorción, distribución, metabolismo o eliminación de los fármacos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ahí sí que para tenerlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de visualizar las interacciones y no solo sea de consultar las tablas, ¿verdad? Ay, como es rojo, entonces de una vez lo quito, ¿verdad? Sino que por qué se producen usualmente estas tablas le dicen a uno cuál es el motivo de esta interacción. Entonces, en cuanto a farmacodinamia, lo mencioné, es cuando actúa sobre el mismo receptor, ¿verdad? Entonces, existen fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Los agonistas es que prácticamente ayudan a la sustancia química, al fármaco, a unirse al receptor, lo cual incrementa entonces la actividad celular. Y el antagonista lo que hace es que bloquea prácticamente la acción de la sustancia al ya no poder irse a anclar al receptor, lo cual entonces disminuye la actividad del medicamento de manera celular.
Entonces, hay que tenerlo claro, ¿verdad? El agonista aumenta el efecto y el antagonista disminuye el efecto. Aquí lo que tenemos que hablar es del sinergismo, que prácticamente lo dijo igual la licenciada Mirsi, los medicamentos que más se utilizan como sinergismo es el ritonavir y el cobicistat, que lo que hace es que aumenta la biodisponibilidad del opinavir o del elvitegravir, y esto también en gran manera disminuye la cantidad de tabletas que un paciente debería de consumir, porque si no tiene este booster, ¿verdad? Que le llamamos, entonces tendríamos que aumentar considerablemente la dosis, ¿verdad? La cantidad del opinavir y del vitegravir si no tuvieran estos medicamentos que ayudan prácticamente al sinergismo de estos medicamentos. Y antagonismo prácticamente hace que como prácticamente se cae el medicamento a nivel celular, los efectos adversos no deseados pueden aparecer y prácticamente, como les mencionaba, uno de los medicamentos no funcionan. Entonces aquí un ejemplo puede ser la amibudina y la emtricitabina. Dentro de un esquema antirretroviral no podemos dejar emtricitabina y la amibudina. ¿Por qué? Porque prácticamente los dos son análogos de citidina, entonces uno funciona y el otro prácticamente va a quedar libre en el plasma, entonces no va a ejercer su acción. Otro ejemplo podría ser sidobudina y estabudina, efavirenz y nevirapina. Si ustedes se dan cuenta, los dos son no nucleósidos, los dos son análogos de timidina, ¿verdad? La sidobudina y la estabudina. Entonces, estos no se dejan de manera conjunta dentro de un esquema antirretroviral para que lo tomemos en cuenta. La licenciada Mirsi, si ustedes bien recordarán, les mencionó que estaban los análogos nucleósidos, pero análogos de timidina, análogos de citidina, análogos de guanina. Entonces, estos son los que sí podemos de manera combinada dejar dentro de un esquema antirretroviral. En cuanto a farmacocinética, lo mencionamos, era lo que respecta a absorción, distribución, metabolismo o excreción, perdón. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a la absorción, algo que aumenta o disminuye la biodisponibilidad del fármaco y su concentración en la sangre puede verse afectado por el pH. Entonces, anteriormente teníamos, no sé si alguno recordará la didanosina. La didanosina, esta se debía consumir en ayunas, ahí sí que específicamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para prácticamente evitar esa acidez gástrica. Incluso las tabletas tenían prácticamente como quien dice un Alka-Seltzer dentro de su composición para que ésta se pudiera ser absorbida de manera ideal. Aquí pues ya ahora ya no contamos con la didanosina por la aparición de efectos adversos. Realmente nosotros no tuvimos mayor problema con este medicamento, pero sí salió del mercado. En cuanto a la solubilidad, algunos fármacos disminuyen o aumentan su absorción si se administran, ahí sí que con alimentos ricos en grasas. Ya lo mencionamos también, por ejemplo, el efavirenz, ¿verdad? Esto es por la molécula. Si ustedes se dan cuenta aquí en la molécula, aquí está la del opinavir, ritonavir. Estos no tienen muchos puentes de oxígeno. Yo considero que no me enferma. Yo pasé el año de pandemia y nunca me enfermé. Entonces, si se dan cuenta, al no contar con muchos puentes de oxígeno, esto vuelve la fórmula o el medicamento muy liposoluble. Nadie me toca, mi camino es limpiado. Yo me quito los zapatos y me meto a bañar de una vez. Disculpa, voy a hablar ahora para que llamen, para que por favor apague eso. No hay para proliferar nada de lo que yo cargo. Y toda la vida ha sido así. Sí. Solo cuando de verdad nos amaneces, en eso sí yo no ni mentiré. Nunca me bañé y me metí sola a la cama. Y eso es lo que le hacía a las compas de fiestas a la cena. Estoy contando todo, Miriam. Los turnos de mañana y de tarde siempre llegaba a bañar. Entonces yo ahorita el gargazo no lo sentí. Lo sentí cuando mi mamá se aburría de calentar mi agua, pero decía, es que no me va a bañar como más fría. Pero es que todos los días... Qué pena. Sí, no sé qué. Y queda grabado todo. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Todo lo que digan queda grabado y todo lo vamos a escuchar una y otra vez. Ay, pues clavo. Y es
Meli, si me estás escuchando, por favor, o Esa es la Leslie, ventaja de la casa que nunca he hecho por favor, café si licuado. podemos Entonces, en ese sentido, inactivar a mí mejor de el Córdoba. micrófono de Miriam. Si no se puede inactivar, llamémosla y si aún así no se puede, ahí estamos. Listo. Muchas gracias. Gracias. Disculpa. No, no, gracias. Si ustedes se dan cuenta, como les mencionaba, la molécula no logra tener muchos puentes de oxígeno. Esto lo vuelve la molécula liposoluble. Entonces, a la hora de combinarse con alimentos ricos en grasa, la absorción se va a ver beneficiada. No sé si recuerdan que el opinavir, ritonavir, lo ideal es con consumo de alimentos, es por esto, ¿verdad? Porque usualmente uno, aunque consuma lo que consuma, siempre va algo de grasita, ¿verdad? Dentro de los alimentos, entonces esto va a beneficiar la absorción del medicamento. La glicoproteína P, esta es una proteína transportadora que se localiza principalmente en las membranas de los intestinos, tanto grueso y delgado. Pero también es de considerar que se encuentra dentro del cerebro, hígado, riñón y linfocitos. Aquí estas, miren, bien importante el tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos reservorios del virus. Por ejemplo, un reservorio bien importante es el riñón. Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué el medicamento no logra ingresar al riñón, verdad? Y lograr, pues ahí sí que inhibir la replicación viral. Y es en gran parte por esta glicoproteína P, que lo que hace es que expulsa los fármacos y los metabolitos al exterior, ¿verdad? Y prácticamente no llega a ejercer ahí su acción. Entonces, en el cerebro y los linfocitos y el torrente circulatorio también es bien importante. Recordemos que muchas veces tenemos lo que son pacientes que a nivel cerebral la cantidad de virus es tan alta que logra afectar ahí sí que al paciente de manera cerebral. Nosotros lo llamamos escape viral porque muchas veces en sangre, ¿verdad? La carga viral está pues indetectable o está baja, pero el líquido cefalorraquídeo está pero altísima. Entonces esto es muchas veces porque realmente el medicamento no logra ingresar a estos reservorios, ¿verdad? O a estos órganos. Entonces, y es por la absorción, ¿verdad? No logra absorberse. Dentro de si uno va a buscar qué medicamentos llegan a penetrar de con un mayor porcentaje el sistema nervioso central o la placenta, por ejemplo, uno de los que más ejerce esta acción es la acidobudina. Esta no llega a tener tanta afectación por esta glicoproteína, o por lo menos es menos, ¿verdad? La afectación que tiene. Otros son los inhibidores de proteasa, por ejemplo, pero sí no es tan efectivo como la acidobudina. Entonces, aquí es donde también tomamos en cuenta que la acidobudina es uno de los medicamentos que usualmente se dejan para las pacientes embarazadas, ¿verdad? Y es por esto, porque logra penetrar lo que son placenta y por ejemplo, en un escape viral, también lo damos aparte del esquema antirretroviral que el paciente tiene, le damos de manera adjunta la acidobudina intravenosa para disminuir esta cantidad de virus a nivel cerebral y a nivel de la placenta en el caso de embarazadas cuando es realmente necesario bajar esta carga viral. En cuanto al transporte y distribución, realmente no es tan importante. El mismo organismo tiene mecanismos para contrarrestar estas situaciones y clínicamente y a manera de medicamentos no son relevantes. En el metabolismo, miren, esto es bien importante también porque recordemos que todos los fármacos se tienen que convertir en metabolitos, ya sea hidrosolubles, para que sean ahí sí que fácilmente eliminados por la orina y la bilis. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta y lo que les mencionaba de un paciente de edad avanzada, que el riñón o el hígado realmente ya no va a funcionar de la misma manera que un joven. Existen dos fases, ¿verdad? Del metabolismo, fase 1 y fase 2. La más importante para nosotros es la fase 1 porque aquí es donde está involucrado lo que es el citocromo P450.
Entonces, este famoso citocromo ustedes lo van a ver en muchas interacciones, entonces ya van a tener ahí sí que la idea de que la interacción se da por el metabolismo de este citocromo, que realmente es una enorme familia de hemoproteínas que se caracterizan por su actividad enzimática. Y aquí recordemos que las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Es prácticamente facilitar las cosas, ¿verdad? Si no hay enzima, no sucede ahí sí que la reacción, ¿verdad? Y entonces, esto es lo importante de este citocromo, que es la que tiene una mayor cantidad de actividad en cuanto a estos enzimas. Aquí, a la hora de ver las interacciones, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que siempre se mencionan con estas siglas CYP, CYP, y tiene dos números que representan ahí sí que el primero la familia, una letra que significa la subfamilia y luego el número de gen. Entonces, esto es para tomarlo en cuenta que a ver en cuál es prácticamente que este citocromo logra la afectación, ¿verdad? En cuestión del metabolismo. Nosotros el que más, ahí sí que hemos visto es en el 3A4, sí, 3A4. Entonces, eso es para tomarlo en cuenta en cuanto los medicamentos se metabolizan, ¿verdad? Aquí, hablando de esto, de la función, ¿verdad? De este metabolismo y de las enzimas, tenemos que considerar que hay muchos medicamentos que producen inducción enzimática y hay otros que producen inhibición enzimática. Entonces, cuando son inductores o inhibidores. Entonces, cuando hay dos inductores, por ejemplo, el efecto adverso se produce y cuando hay una inhibición realmente no produce mucho lo que es efecto. Cuando hablamos entonces ya ahí sí que de manera clave, ¿verdad? Con inhibición enzimática, vemos una reducción de la actividad de las enzimas. Entonces, cuando hay reducción de la actividad de las enzimas, hay aumento de las concentraciones plasmáticas del fármaco. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Como realmente se reduce la actividad de las enzimas, aumenta la concentración porque ya no se va a metabolizar a metabolitos que puedan ser eliminados, ¿verdad? Entonces, siempre va a permanecer una alta cantidad del medicamento dentro del plasma. Entonces, esto lo que va a provocar es una prolongación del efecto del medicamento y la mayor incidencia de efectos adversos. Entonces aquí, ahí sí que a manera de ejemplo, ¿verdad? Tenemos un inhibidor enzimático que podría ser en este caso el ritonavir. Y lo que hace es que como inhibe prácticamente a estas enzimas, entonces se va a acumular el otro medicamento, ¿verdad? Que aquí podría ser, por ejemplo, el lopinavir, y entonces esto va a ampliar el efecto del lopinavir, pero sí es de tomarlo en cuenta que sí puede ser de que se produzcan los efectos adversos dependiendo de qué medicamento sea. Acá, si ustedes se dan cuenta, es lo que yo les decía del citocromo 3A4, ¿verdad? El inhibidor de proteasa es el que más hay veces se produce con este medicamento porque sí es un inhibidor de este citocromo. Cuando hablamos de inducción enzimática, aquí hay mayor síntesis, ¿verdad? De estas enzimas, entonces lo que va a hacer es que va a metabolizar de un mayor número, ¿verdad? Estos metabolitos y puedan ser más fácilmente eliminados. Entonces aquí se produce lo contrario, disminuye la disponibilidad del medicamento y la actividad del fármaco. Entonces, como se va a consumir tan rápido, prácticamente ya no va a haber medicamento funcional. Entonces, aquí un ejemplo, ¿verdad? Prácticamente se elimina de manera tan rápido que uno de los dos ya no va a funcionar. Entonces, un ejemplo podría ser lopinavir, ritonavir con la fenitoína, que realmente la fenitoína no va a funcionar cuando se dan estos dos medicamentos de manera conjunta. Entonces, aquí esta es una interacción contraindicada, ¿verdad? Porque prácticamente no va a funcionar.
Aquí si se dan cuenta, en la tabla se presentan muchas familias que son ahí sí que altamente inductores, ¿verdad? Y otros que puedan ser inhibidores de este citocromo. Entonces es como les digo, de ver las tablas y ver en qué familia del citocromo pueden verse afectadas. En cuestión de la excreción renal, que ya vamos ahí sí que terminando casi, aquí es de tomar en cuenta, por ejemplo, el tenofovir. Recordemos que ya lo mencionaron y es altamente nefrotóxico, entonces es de vigilarlo. Y si se da en conjunto, por ejemplo, con el ritonavir, esto puede aumentar un poquito este efecto adverso. Entonces es de considerarlo a la hora de dar dos medicamentos, por ejemplo, nefrotóxicos, porque sí hay, ¿verdad? Entonces a la hora de dar dos medicamentos nefrotóxicos, evaluar de manera más de cerca estos efectos adversos con laboratorios. Y igual lo mencionaba, a la hora de dejar el tenofovir, siempre el consumo de líquidos, principalmente pues agua pura, ¿verdad? Es importante el mencionárselo a los pacientes, porque si no lo hacemos, realmente hay pues varios factores que pueden llegar a afectar esta función renal. Los alimentos y las plantas medicinales, miren, como les mencionaba, aquí en Guatemala su consumo es realmente alto, aunque uno a veces no lo llegue incluso a aceptar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dicen las mamás? Tiene tos, hay agüita de pericón y echarle hojitas de higo y no, o sea, realmente el consumo de plantas medicinales es alto a nivel nacional. Realmente no existen muchos estudios, ¿verdad? Con todas las plantas medicinales como para decir, entonces sí, este sí afecta, este definitivamente no afecta. Deben de ser considerados como medicamentos como tal, ¿verdad? Y realmente también de tomar en cuenta que no es que sean inocuos a la hora, es que como es natural, ¿verdad? No me va a causar ningún daño, eso no es cierto. Y también la variación de la composición es importante a la hora de que alguien dice, mire, son dos hojitas de higo, y cuando uno va a ver son dos hojitas pues pequeñas, pero de repente consiguió dos hojas enormes de higo. Entonces, por ejemplo, esos son una cucharadita de estas hojitas, por ejemplo, y pueden agarrar una cucharadita y otro paciente puede agarrar una cucharada pues grande. Entonces, la variación en la composición de estas agüitas medicinales pues también varía de manera considerable a la hora de consumo de medicamentos pues naturales. En la práctica, lopinavir, ritonavir, cuando se deja con rifampicina, la rifampicina es un potente inductor de este citocromo. Entonces, realmente cuando se tiene que dejar este medicamento no hay otra opción. Entonces, lo ideal es dar 3 tabletas de lopinavir, ritonavir para que no se vea pues altamente consumido, ¿verdad? El lopinavir. O otra opción es agregar 300 miligramos de ritonavir nada más, pero esto aumenta la cantidad de tabletas. Entonces, por eso es mejor dejar 3 tabletas combinadas de lopinavir, ritonavir cada 12 horas y siempre vigilando la hepatotoxicidad. Cuando es la rifampicina con el itraconazol, entonces no se pueden dar de manera conjunta. Como les digo, la rifampicina es un potente inductor, entonces hace que el itraconazol realmente no funcione. Entonces aquí lo que se hace se sustituye por fluconazol para tratar la oportunista, solo que la dosis pues se duplica, ¿verdad? 400 miligramos. Cuando se da en un paciente favirense, lopinavir, ritonavir, ¿verdad? Que hay pacientes de tercera línea, por ejemplo, que no tenemos otra opción y tenemos que darle este no nucleócido con el inhibidor de proteasa. El lopinavir, ritonavir se aumenta 3 tabletas cada 12 horas. El abacavir y lopinavir se debe de separar 1 hora, ya que el lopinavir, ritonavir disminuye en un 40% la absorción del abacavir, entonces lo ideal es separar, ¿verdad? Estos dos antirretrovirales.
Y cuando es, dependiendo de la función renal, cuando un paciente tiene tenofovir, lo ideal es, pues ahí sí que vigilar la función renal, pero si un paciente tiene menos de 50 mililitros por minuto, lo que se debe de hacer es dejar la dosis, pero cada 48 horas, no cada 24 horas. Y si el paciente llega a disminuir en menos de 10 la tasa de filtrado, entonces lo ideal es no dejarlo. Esta opción de 300 miligramos cada 48 horas es solo si el paciente definitivamente, por ejemplo, tiene hepatitis B concomitante, entonces lo ideal es dejar el tenofovir, ¿verdad? Para tratar también esta hepatitis, pero dejarlo ya pues en estas dosis modificadas. Si no es necesario o si tiene otra opción, pues lo ideal es cambiar el medicamento. Modificar el 3TC es otro que se debe de modificar en cuanto a función renal. Cuando el paciente tiene tasa de filtrado entre 10 y 50, se deja 150 miligramos cada 24 horas, no cada 12. Y cuando tiene menos de 10, entonces aquí se utiliza el jarabe, ¿verdad? Que son 5 ml o 50 miligramos cada 24 horas. Lo ideal es no consumir alimentos medicinales, ¿verdad? Medicamentos medicinales, principalmente estos que son los que más nosotros le prohibimos a los pacientes que sí ya tienen antecedente de interacción farmacológica con los antirretrovirales, la toronja, el ajo, la quinasia y el hipérico. Realmente no es que tengan estos interacción con todos los antirretrovirales, pero de manera práctica, ¿verdad? Para no estar, pues ahí sí que mencionando a cada paciente, pues cada uno de los que sí o no pueden consumir, nosotros lo dejamos ahí sí que de manera general, que estos 4 no se deben de consumir. Por ejemplo, el ajo, si es como nada más una pizquita de ajo para darle un poquito de sabor a un alimento, pues sí se puede consumir, pero existen cápsulas de ajo o hay quienes recomiendan, ay, si mastique 2 o 3 dientes de ajo diario, ¿verdad? Entonces aquí sí es donde se ve, pues ahí sí que, pues estas interacciones. Ya, ahí sí que para finalizar, debemos de evitar la asociación de medicamentos que dan lugar a interacciones, mantener siempre las asociaciones que no producen problemas relevantes, modificar dosis o frecuencia cuando sea necesario y siempre monitorizar ahí sí que las concentraciones plasmáticas o los problemas, ¿verdad? De los pacientes que puedan producirse, ¿verdad? Siempre escuchar a los pacientes si ellos llegan con alguna queja, ¿verdad? De algún efecto adverso. No sé si tienen alguna pregunta. Por aquí vi. Muchas gracias, licenciada Suseli. Hubo un par de preguntas durante tu presentación y el doctor Hugo Marroquín nos apoyó respondiéndolas, por lo que ahora vamos a leer la pregunta de Jocelyn García. No sé si tú ves el chat, licenciada, o te las voy leyendo yo. A mí, perdón. Sí, a ti, Su. No, mejor dime, es que de repente se me atrasa. Sí, bueno, está bien. Bueno, hubo 2 preguntas que el doctor Marroquín ya respondió, entonces las vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a hablar y muchas gracias, doctor Marroquín, bienvenido. Ya en un momentito lo presentamos así formalmente. Gracias. Bueno, la pregunta de Jocelyn García dice, así como el abacavir y lopinavir, ritonavir, se separa 1 hora. ¿Esto en un caso hicieran lo mismo con rifampicina y traconazol estaría mal o siempre debe ser así? No, estos sí están contraindicados. Por ejemplo, la rifampicina con itraconazol está contraindicada. El itraconazol, aunque lo separen 12 horas, por ejemplo, no va a ser funcional. Entonces, esta interacción es contraindicada. Aquí lo que hay que hacer es cambiar el itraconazol por fluconazol, porque rifampicina, pues definitivamente en un paciente con tuberculosis no lo podemos quitar, ¿verdad? Entonces, aquí sí se debe de cambiar por fluconazol. No hay otra opción. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Hay una pregunta acá de Héctor Valenzuela. Buen día, solo con una pregunta. ¿Qué tan eficaz es la supresión viral y los demás parámetros que se deben controlar en pacientes donde se debe realizar ajuste de dosis?
Bueno, el ajuste de dosis es, por ejemplo, con estas interacciones, ¿verdad? Las más importantes es cuando se utilizan, digamos, con la rifampicina, que se aumenta el lopinavir, ritonavir. Aquí recordemos que no es que, es para evitar realmente que exista un fallo virológico, ¿verdad? Porque a la hora de administrar rifampicina, por ejemplo, con el inhibidor de proteasa, como es un inductor potente, la rifampicina lo que va a hacer es que va a disminuir las concentraciones prácticamente del inhibidor de proteasa. Entonces, a la hora de inhibir, realmente no va a haber medicamento que controle la replicación viral en el periodo de tiempo, pues, de las 12 horas, por ejemplo, que se administra este medicamento. Entonces, para evitar que se quede prácticamente, por así decirle, el cuerpo sin este medicamento controlando la replicación viral, es que vamos a aumentar la dosis. Entonces, la idea es cabalmente evitar este fallo virológico por la interacción, ¿verdad? Que se debe de evitar, pero que cuando no hay opciones y pues tenemos opciones de disminuir o de aumentar dosis, entonces eso es lo que se debe de hacer. Muchas gracias, licenciada. Evelyn Vázquez pregunta, ¿en pacientes diabéticos que son polimedicados, existe alguna interacción de antirretrovirales con los hipoglicemiantes orales? Sí, habría que ver, como les digo, pues ahí sí que las tablas, ¿verdad? De las interacciones. Realmente son pocos, ¿para qué les menciono a la hora aquí de manera general cuál sí o cuál no? Son pocos los que sí tienen pues interacción. Si me dan un momento, miro. Hola, licenciada. Hola, que el doctor Marroquín. Marroquín. Sí, hola. Solo ahí con los Adelante, hipoglicemiantes. Solo el más importante, por lo menos con los que estamos usando ahorita, es la metformina. Esa interacción, el dolutegravir específicamente, aumenta las concentraciones de la metformina. Entonces sí hay que monitorizar el efecto terapéutico de efectos adversos de la metformina en estas personas. No disminuye la concentración, sino la aumenta. Muchas gracias, doctor Marroquín. Gracias. Tenemos una pregunta vamos a ver, de Lucía Mendoza. Siempre respecto a las interacciones con micronutrientes como zinc, ácido fólico, hierro y vitaminas con antirretrovirales y con probióticos. O sea, nos hace esta pregunta, como si hay interacciones, ¿verdad? Con micronutrientes, vitaminas y probióticos. Realmente no hay interacciones con estos. Aquí lo que hay que tener cuidado es que existen ahí sí que muchas vitaminas como tal, que no solo tienen estos compuestos, ¿verdad? Sino que ya tienen, digamos, yo he visto muchas vitaminas que tienen incluso esta equinacia que en teoría la dan combinada con todos estos micronutrientes para aumentar lo que es la inmunidad del paciente, porque así lo tienen catalogado, ¿verdad? Entonces, hay que ver que no tengan, pues ahí sí que otros compuestos, como tal el zinc, el ácido fólico, el hierro, no tiene pues afectación con antirretrovirales, pero sí hay que ver que no tengan pues otros compuestos y nosotros sí recomendamos aquí separar horas, no tanto por interacción, sino que por afectación gástrica, ¿verdad? Recordemos que todo medicamento, aunque sea, pues ahí sí que vitaminas, siempre tienen sus compuestos químicos, que pues ahí sí que así lo podemos llamar, que al final pueden afectar pues gástricamente al paciente. Entonces, también es de tomarlo en cuenta a la hora de prolongar, por ejemplo, la toma o la ingesta de pastillas. Esto disminuye pues esta afectación gástrica. Sí. Y realmente, en nutrición realmente solo se dejan si realmente es necesario, ¿verdad? Porque recordemos que también en la alimentación ahí va el consumo de estos micronutrientes, pues de manera diaria, ¿verdad? Entonces,
cuando pues ahí sí que ahí se logra estos suplementos, pues no es necesario dejar pues otras pastillas, ¿verdad? O vitaminas. Sí, yo creo que estos, Sabrina y Susel, también es importante, también que como clínico evitemos las polifarmacias. Muchas veces que por una ligera aumento del triglicérido ya vamos poniéndole fibratos. Que aumentó el colesterol, ya le estamos dando estatinas. Entonces tenemos que también nosotros evitar la polifarmacia. Por ejemplo, en nutrición hay pasos a seguir para empezar a dar cambios de vida saludable. Y no solamente incurrir también en llenar la receta de lado a lado con muchos medicamentos. Recordemos que no solamente es el impacto para la persona en consumirlo, sino también lo económico. Muchos de estos medicamentos no son económicos y todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del seguimiento del paciente. Gracias, doctor Pinzón. Marisol tiene la manita levantada. Nos ha pedido la palabra. Adelante, Marisol, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, una pregunta para la licenciada con respecto a nuestras pacientes embarazadas en la unidad de acá de Cobán. Licenciada, ¿alguna sugerencia que yo les pudiera dar? Porque especialmente en el primer trimestre del embarazo, reportan muchos efectos adversos, independientemente del esquema que tengan. Entonces, y sí, pues la mayoría reporta muchas náuseas, dejan de comer, y alguna sugerencia que se les pudiera dar, aparte de no comer comida con grasa, pero tomar mucho líquido, pero algo más, licenciada. La verdad es que sí es como complicado, ¿verdad? Recordemos que la embarazada, principalmente en el primer trimestre, ya per se tiene pues los efectos de náuseas o malestares, ¿verdad? Y vómitos, incluso hay pacientes que tomen lo que tomen o coman lo que coman y siempre tienen estos efectos, y si todavía le agregamos prácticamente medicamentos, aumentamos muchas veces cualquier otro efecto, ¿verdad? Pero principalmente los que más se ven son los efectos gastrointestinales. Realmente, como le digo, es algo complicado, ¿verdad? A la hora de darle a los pacientes. Usualmente mejoran al pasar el primer trimestre de embarazo, pero sí es, ahí sí que que la paciente más o menos vaya evaluándose, ¿verdad? Muchas veces el retrasar, supongamos, alimentos del consumo de la pastilla, ayuda, ¿verdad? El tomarlo a veces con agua, pues un poquito no fría, por ejemplo, esto ayuda. Té de manzanilla, que sí, pues ya no tiene pues interacciones con los antirretrovirales, muchas veces calman lo que son la acidez, ¿verdad? Gastrointestinal, que puede producirle reflujo y náuseas o estos malestares. Y hasta ahí sí que hay pacientes pues que sí, hay que cambiarles el esquema antirretroviral, que pues el que está todavía en las guías es el lopinavir, ritonavir, ¿verdad? Y sí llega a causar pues mayores molestias en cuestión de náuseas e incluso diarreas. Si la paciente llega a presentar pues bastante este efecto adverso de manera prolongada, lo que se hace sí es cambiar el medicamento. Digamos, una opción puede ser raltegravir, que pues ahí sí que lo que sí se recomienda es una adherencia adecuada, ¿verdad? Si incluso hemos tenido pacientes que si no llegan a tolerar realmente los antirretrovirales, entonces pues sí se suspenden por 1 o 2 semanas dependiendo de la paciente, porque también si se los estamos ahí sí que medio dando, por así decirlo, porque ella sí lo toma, pero a los 10, 15 minutos ya los está vomitando, realmente no nos sirve dar así el medicamento, al contrario, puede ser después hasta contraproducente, ¿verdad? Entonces sí es de evaluar a cada paciente, pero sí, ahí sí que el cerebro a veces es bien importante a la hora de hablar a los pacientes, ¿verdad? Que si pasen con psicología o uno mismo, ¿verdad? Hablarles de que todo esto es a beneficio del bebé, ¿verdad? Que no se llegue a infectar y que este bebé no tenga después que
tomar medicamento pues igual todo el resto de su vida. Entonces esto ayuda psicológicamente a que realmente acepten o toleren un poco mejor el medicamento. Pero sí depende de cada paciente y hay que, pues ahí sí que casi que darle muchos ánimos o muchos consejos a los pacientes. Gracias, licenciada. Pues es lo que hago, yo soy la psicóloga de la unidad. Entonces, muchas veces, incluso a veces yo le digo, mire, le reportó a la doctora, no, es que fíjese que yo siento más confianza con usted. Sí, pasa. Entonces, y le digo, pues algunas veces, bueno, ahora estoy aprendiendo un montón, pero algunas veces honestamente le digo, mire, ya con las interacciones de medicamentos, efectos adversos, va a tener que informarle a la doctora para que ella tome una decisión. Pero sí, le agradezco mucho por esta ampliación. Pues es prácticamente lo que he estado haciendo en la clínica, usando la parte psicológica. Pero como ya se comentó anteriormente, en algunos casos el tratamiento es peor que la enfermedad, porque me dicen, ¿sabe qué? Yo no sentía nada y ahora que me estoy tomando esto, estoy pero grave. O sea... Sí, hay que ver, como le digo, opciones. Ahora, pues gracias a Dios ya hay varias opciones. En embarazadas, digamos, es durante pues 9 meses a veces y luego ya pues disminuye la cantidad de pastillas incluso, ¿verdad? O de evaluar en qué trimestre está la paciente con esto, porque sí, ahora pues realmente han sido mejor tolerados los antirretrovirales. Y es que muchas veces, mire, la paciente no gana peso, o sea, clínicamente las señoras no se ven bien y esto es por los efectos del medicamento, pero entre una visita y otra, pues la paciente el estado se baja bastante. Entonces, en lugar de ganar el peso por su condición, no está ganando peso, está luego clínicamente mal, demasiado pálida, y luego me dice, es que sabe que no como, simplemente no como porque si vomito el medicamento, siento como voy a quedar sin medicamento en el cuerpo y el bebé va a agarrar la enfermedad. Y entonces también ahí los micronutrientes necesarios para ambos, pues no se están adquiriendo. Sí, así pasa. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Solo disculpen por el tema del tiempo. Tal vez nos podemos quedar en el chat. Todavía hay 2 preguntas. Licenciada Suseli, sí, yo te pediría que por favor te quedes con nosotros en el chat. Vamos a ver. Acabamos de terminar en este momento nuestra segunda presentación. Ahora vamos a dar 5 minutitos por si se quieren levantar, estirarse y mientras tanto, licenciada Suseli, si tú nos puedes hacer favor de responder la pregunta de Osmar y la